Hola, ¿qué tal? Habrá gente que ha llegado nueva a mi canal gracias a los vídeos que hice sobre Masked Singer la temporada pasada. Hola a toda esa gente, si seguís aquí, muchísimas gracias. Se me ha ocurrido hacer un vídeo reaccionando a las máscaras de Masked Singer de otros países y de otros sitios. Sobre todo al de Estados Unidos y al de Reino Unido. Le he pedido a Susi, gracias Susi que me estás viendo, le he pedido que me mande máscaras y desenmascaramientos de artistas que piense que voy a reconocer. Porque claro, igual me ponía a reaccionar a Masked Singer tal, o sea, es como si la gente de fuera reacciona a nuestro Masked Singer y de repente ven a Fernando Tejero, pues a lo mejor no saben quién es, o yo que sé, o a Terelu, y dicen, pues no sé, será una gran celebrity allí, pero yo no la reconozco. Entonces, para evitar este momento de yo ver a gente que no sé quién es, le he dicho, dime a qué máscaras puedo reaccionar para que tenga sentido. Así que yo no sé nada. Sí que hay una máscara que sé cuál es, pero por si alguno de vosotros o alguna no lo ha visto, la voy a poner para que flipemos juntis de este tema, ¿vale? O sea, el resto no lo sé. Sé que ha habido famosos y no sé qué, pero no he visto más. Así que vamos a ir. Empezamos con Alien, que cantó la canción X's and O's como María y África en OT, pero disfrazado. A ver. Yo creo que... Carmen Electra dice este. Yo creo que es cantante. Mira Malú. Yo creo que es cantante y está haciendo la de ocultar la voz. Pero yo creo que es mayor, ¿eh? Buah, chaval. Me imagino que sea como una cantante mayor que lleva mucho tiempo, porque, o sea, y que está estupenda de la vida, pero que lleva mucho tiempo porque se lo noto en la voz, que la tiene un poco grave, pero no sé. No sé por qué, o sea, me la imagino con pelazo, yo creo que es negra. En plan, rollo de la Toya Jackson o alguien de esta peña. O sea, os juro que no tengo ni puñetera idea, ¿eh? O sea, no sé, me ha venido. Mira, José Mota, ahí está haciendo sus bromitas y sus cosas. Sofía Richie dice. Yo creo que es vieja, que yo sigo pensando lo mismo. O sea, vieja, mayor, vaya. I believe it's LaToya Jackson. O sea, como acierte esto, esta persona es muy lista, ¿eh? I think it's Paula Abdul. ¿Eh? That's why I think it might be Carmen Electra. Nice, guys. Good guess. I think it's Good guess. Let's throw it out there. Does she sing? Hombre, podría ser. Behind you, Nicole. Okay, right in the car behind. All right. Well, you O sea, el otro se ha copiado y ha dicho que también es la Toya Jackson. A ver, ¿eh? A ver, quítatela. A ver. Se me va la vida, ¿eh? Mientras se quitan la cabeza. Venga, Chiqui. ¿Te imaginas que es Chiqui de Gran Hermano? Escúchame. Os juro, o sea, me he emocionado y todo, me ha parecido que le ha acertado. Es que no sé por qué, o sea, os juro que no sé por qué me ha venido a la cabeza, o sea, ha dicho que esto lo hace porque la gente tiene como muchos prejuicios y tal, entonces como que quería eso, como cantar sin que nadie la juzgase y tal, me parece como súper guay. Estoy contentísima por haber acertado uno, o sea, yo ahora ya todo va para abajo, o sea, esto ha sido de pura potra, o sea, esta no es la que yo me sabía, yo me sé otra que viene luego. Vamos con Black Widow. ¿Qué es Widow? Joder, Susi, tía, soy malísima. Widow. Ah, Black Widow, viuda negra. Vale. Pues vamos para allá, a por todas. Esta es cantante también. Tiene que ser cantante. Yo creo que es un poco mayor, o sea, joven, en plan 20 años no tiene. Que puede tener sus 40 años o algo así. Yo soy ese del público. Oye, lo hace muy bien. Y el traje me encanta. ¡Hala! Es que pienso en alguien tipo...
No, pensaba que podría ser Hilary Duff, pero yo creo que no. Ella tiene la voz mucho más aguda. Bueno, puede estar fingiendo, claro. Para mí aquí tiene la voz diferente. Es que puede ser una artista tipo Anastasia, por ejemplo, que tiene la voz así un poco grave. O sea, el traje mola mazo. Me da un poco de miedo, pero mola mazo. Ahí lleva una cruz así, como cuando en Factor X salían las bailarinas de Factor X bailando con Nuria Roca. Made your final guesses. Now let's see if any of you are right. Black Widow, show us who you are. Take it off. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Raven? Qué fuerte es Raven, chaval, qué fuerte. Me lo imaginaba como joven, pero tampoco súper joven. Y claro, yo decía, es que tiene que ser cantante, claramente. Soy súper fan de Raven. Encima se ha casado con una mujer porque hemos llevado carreras paralelas. Y no sé si tenéis Disney Plus, pero echan un reboot que han hecho de Raven, que es madre, que tiene 2 hijos, que vive con la Chelsea, que yo siempre pensé que tenían que ser novias y tal, pero bueno, que la están echando y es de hace nada, o sea, y me la he visto y soy súper fan, o sea, y los niños son lo más, la tenéis que ver y luego me lo decís. Y ahora vamos a ver a Elefante. Este vídeo además que he encontrado tiene todo, o sea, vienen hasta las pistas y todo, así que a ver si con esto sacamos en claro algo. Vamos para allá. I went from canvassing park benches to leading the charge of a massive movement, even parading through White Houses. White Houses? Is he a politician? Yeah, maybe running for something. And now I'm ramping up to a new calling. So to sum it up, go risk it all for what you love, and what everyone else says is irrelevant. Podría ser un batería, podría ser formar parte de un grupo, y dice algo de la Casa Blanca, o sea que podría ser algo de un político. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Saturday waits, Sunday always comes too late, but Friday never hesitates. Yo creo que no es cantante, pero es verdad que como los tíos cantan justísimo, pues podría ser cantante este fulano. Tiene un rollo que podría ser deportista, tipo Jorge Lorenzo. I do not do dance choreography at all, but this costume and this mask gives me the confidence to go for it. O sea, no suele hacer eso de bailar. Lance Armstrong. I'm feeling right. Mira. ¡Ay, qué guay eso que hacen de la cabecita bajando! Beto O'Rourke. No sé quién es. Es que yo creo que no puede ser un tío que toque la batería cuando sale claramente que está tocando la batería. Man's show. Yeah, it's true. La gente está en plan de, sí, por supuesto, claro que sí. Travis Pastrana, the champion. Ah, dice lo de la X que podría ser de juegos extremos. Guau, ni idea. Un deportista en plan Ronaldinho. No tiene sentido. Bueno, da igual, hemos venido a jugar. Pau Gasol. ¡Tony Hawk! La gente está loca entre el público, ¿eh? The White House, actually, I skated through the White House during a Father's Day. Hizo skate en la Casa Blanca, claro, así. We chose a Cure song for our wedding song. Oh, that's so cool. Oh, qué bonito que puso esta canción en su boda. ¿Y qué mierda de pista es esa? ¿Y no le van a traer un skate para que haga algo? Yo lo traería. Qué fuerte, Tony Hawk. Aquí hay muchos skaters, lo que pasa es que tampoco son tan conocidos como internacionalmente, o sea, y sobre todo nacionalmente. O sea, si eres fan del deporte yo creo que sí, porque yo conozco a varios, pero tanto como para que José Mota sepa quién es, pues a lo mejor no. El flamenco, venga, vamos. Esta es actuación y revelación. Uy. Esta chica es jovencita. ¿Sabéis quién estoy pensando que puede ser? Lali Espósito. Le pega mazo. A mí la voz me parece mazo, pero igual me lo estoy inventando.
Bueno, bueno. A ver, ¿está bailando bien? El traje mola mazo. Oye, está súper currada la actuación, ¿eh? Buah, es que, bueno, esta persona claramente está actuando ahora mismo. O sea, es su profesión 100%. Es cantante. Y yo creo que se da como de 20 y pico, 30. I'm hardworking. Yes. And I have truly had the time of my life. So I just want to say thank you, thank you, thank you. No puede estar tan emocionada por estar aquí actuando si es su vida normalmente. O sea, que a lo mejor es cantante retirada o es su gran pasión pero nunca ha cantado en público. Pero me parece raro. We're in the Cheetah Girls. So without Ah, dicen que puede ser una de las Cheetah Girls. Fergalicious Ferguson, that is her real name, is an established... Él cree que es Fergie, pero yo creo que es imposible, sobre todo por esta parte final en la que se ha emocionado. 100% no puede ser ella. Tiene que ser una persona que le encanta cantar, que canta muy bien, pero que nunca ha tenido una situación en la que haya podido serlo. A ver, a ver, a ver. La de las Cheetah Girls. ¡Qué mona, por favor! O sea que han estado 2 Cheetah Girls en esto. Es que claro, también aquí habrá pues su gente que tuvo su momento de estrellato y que ya no tanto, porque Raven sí que ha seguido currando, pero esta chica, bueno, pues por lo que se ve, no ha tenido como el momento de que haya gente que haya ido a escucharla solamente a ella. Ahora viene el cocodrilo. A ver quién es. Vale, claramente es cantante, es un poco más mayor. Creo que este pavo fue artista de estos teenager. Si no es un NSYNC, es un Backstreet Boy. Es que te voy más allá. Yo creo que es Brian de los Backstreet Boys o Nick. Es que para ser Brian es bastante alto. Es que podría ser Brian, ¿eh? Porque esos agudos... No. Es Nick Carter. Es Nick Carter. I've discovered that a lot of my joy comes from knowing that I'm taking care of my kids and my family. Ha dicho que le gusta mucho cantar, pero que otra cosa que ha descubierto que le gusta mucho es cuidar a su familia. O sea, que este ha sido un sinvergüenza, se ha pasado la vida por ahí y ahora se ha hecho cargo de los hijos. Bueno, esto me lo estoy inventando, pero podría ser. Llega el momento, vamos a ver quién es Cocodrilo. Yo me mantengo, yo creo que es Nick Carter. También es que aquí me gusta tirarme triples porque me ha ido bien, así que vamos para adelante. It's on the block. So I'm gonna go with Jordan Knight. Dice que puede ser alguien de los New Kids on the Block, que podría ser porque en una pista salía como una cosa que ponía Block, y luego que puede ser alguien de una boy band, pero también sería como un poco cara B, ¿no? O sea, podría ser, porque allí, pues bueno, se sigue acordando de esa gente, pero no sé. I'm going with Howie D. Yo es verdad que la voz de Howie pues no la tengo yo tan aquí marcada en la cabeza, pero podría ser un Backstreet Boy. Nick Carter, claro. Ay, a ver. ¿Estamos de acuerdo esta muchacha y yo? Claro, aquí lo que hacen en este programa es que marcan quién piensan la gente que de primeras es. Y eso lo guardan y luego lo comparan. Míralo todo sudado como un pollito. Es que claro, tiene que hacer un calor ahí. O sea, imagínate que eso pasa aquí. De repente hacen así y sale, pues boliche de Santa Justa Clan, por ejemplo. Me encantaría. Estamos llegando al final. Me queda Cabellito de Mar, Seahorse. Vamos a ello. Bueno, qué temazo. Creo que está imitando. Yo creo que esta persona está como imitando. O sea, como que está cambiando su voz para ponerla más aguda. O sea, parece como que lo hace aposta, ¿no? Bueno, eso que es como pequeñísima, ¿no? Pero no me pega. Porque tiene como cuerpo de que... Hombre, ¿de qué años tiene? Podría ser... No, Ariana Grande, no tiene sentido. O alguien en plan Disney. Es que está imitando a Kylie, o sea, claramente no es su voz. O sea, realmente es que esta muchacha que está cantando se ve que no canta mal, pero yo creo que está como fingiendo la voz y haciéndola así para que parezca que canta más agudo, pero ella no habla así. ¿Quién es? Venga, quítatela. O sea, es que ni idea. La de Zoe 101, por decir algo. Es que no sé. No, porque se ve que es mayor, es mayor. Anastasia, otra vez.
Sheila Durkal. Escúchame, pop icon, eso es lo que es que no es ni singer, es pop icon. Claro, es que ella se ha esforzado en no hacer nada relacionado con ella, o sea, flipo. Que le han pillado ahí un poco con el acento, pero vaya, ni idea. Y ahora vamos con el último, que es Caracol, Snail. Vamos a por ello, nos van a dar pistas, que las he encontrado, así que venga, pa'lante, a ver qué entendemos, que aquí yo con mi inglés de Magic English no es mi mayor talento, pero bueno, aquí estamos apañándonos, intentando ser internacionales. Buah, es lo más, el disfraz. A ver. Ha actuado, dirigido, ha grabado canciones. Buah, entre que le pone la voz de pito y no sé qué, no he entendido una mierda. Pero hay muchas imágenes, o sea, por ejemplo, lo del peluche, el momento cofre del tesoro. No sé si habéis visto esta actuación, no sé si sabéis quién es, pero vais a flipar. Claramente se ve que está como cambiando un poco la voz. Qué bonito es el decorado, por cierto, precioso. ¿Cómo será ese disfraz? O sea, va con ruedas. Este cree como yo también que le ha hecho algo a la voz para que no parezca la suya. A ver qué fue lo que cada uno pensó sobre esta peña. There was the bear for Ted and there was the UFO for his show on Fox called Orville. I think it could be Seth MacFarlane. Oh. Esa es buena. There was also something about the Oscars. I know he hosted the Oscars, Jimmy Kimmel. Dice que él presentó los Oscars, que podría ser Jimmy Kimmel. Que bueno, eso porque se lo han inventado. O sea, realmente dijeron que habían ido a los Oscars. No dijo nada más, no dijo que lo había presentado. And the treasure chest with all the gold because he'd be making all that money from Netflix, honey. Wait. Que piense que hay un cofre porque este fulano tiene mazo de dinero. Hombre, tendrían que poner el cofre en un gran porcentaje de actuaciones y de pistas de la peña. Your first impression guess was Jay Leno. Are you gonna hold there? You know what? Yes, I will. I mean, Él sigue pensando que es Jay Leno. There was an American Eagle with Dr. Drew. Yeah. And there's a bear named Ted. Could it be Senator Ted Cruz? Esta persona ha hecho una deducción un poco José Mota inventándose la vida, te diré. A ver, vamos. Nobody. Who is it? what's going on? Who is it? I'm really confused. Is there a body inside there? Ow! There's something in there! What's going on? What? Qué fuerte, ¿eh? Kermit the Frog! It is Kermit the Frog! Es que me parece lo más, y aparte como va ahí con su microfonito, que allí es Kermit, aquí es la rana Gustavo, porque, pues, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Vosotros os imagináis aquí de repente, pues no sé, a Lucho de los Loonies, que es el Looney más famoso porque dio los votos de Eurovisión varias veces, en Eurovisión Junior, una Caponata, un Espinete? Lo que pasa es que, claro, Espinete dentro de otro bicho, pues que haría falta un bicho muy grande. O sea, ojalá, de verdad, en esta edición hagan algo así. Me ha encantado repasar algunas de las actuaciones. La verdad es que había algunas que no podía encontrar, otras que solo estaba un cachito súper pequeño. Entonces, bueno, he hecho ahí como un poco de corta y pega. Espero que os haya gustado. Creo que la edición de Masked Singer falta poco para que se estrene. Yo tengo ganas de verla. Aún no sé si haré vídeos, me lo habéis pedido y si os apetece, pues a lo mejor me animo y los acabo haciendo, pero fue tanto curro que es como lo voy a intentar. Que me apetece mucho hacer los vídeos, voy a ver si puedo hacerlo por organización y planificación y demás. Por cierto, que si te ha gustado el vídeo le puedes dar a me gusta, suscribirte y toda la pesca, ¿vale? Que aunque no lo diga, pues lo haces. Maravilla. Muchas gracias por ver mis vídeos, sois gente majísima. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo.